¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Mi aquí y ahora, Ushuaia, septiembre de 2024. A 2 días de cumplir mis 59 años. O sea, cuando vos me veas, ya voy a tener 59, todavía me estoy despidiendo de los 58. Y también a pocos días en la otra dirección de haber superado el canal las 70.000 visualizaciones. Nunca dejo de contarte estas cosas, porque esto no sería posible sin tu presencia del otro lado, así como no lo sería sin la presencia de los invitados y de las invitadas de lujo que tienen siempre la amabilidad de venir a charlar con nosotros. Hablando de eso, te cuento algunas cosas de nuestra invitada de hoy. Graduada como profesora de inglés en el famoso Instituto Science de Lomas de Zamora, veo altísimo promedio y un currículum de que te puedo contar solamente ciertas cosas, ¿no? No terminaré más, pero entre otras cosas, licenciada en lengua inglesa de la Universidad Tecnológica. Actualmente te va a contar ella, profesora de prácticas en el instituto donde se graduó y muchas cosas más, pero le vamos a dar la palabra. Damos la Hola, bienvenida a Paula Delacqua. Bienvenida. muchas gracias, Carlos. Un honor para mí estar hoy con vos y con toda tu hermosa comunidad. Muy feliz. Pero, bueno, no le es tanto hermosa que se lo va a terminar creyendo que es cierto, pero muy bien. Pero Está sí, muy bien. la verdad lo es. Esta hermosa comunidad que nos sigue. Así que, pero sabelo, el honor es nuestro. Estábamos viendo, eh, estábamos viendo en tu currículum, entre otros, bueno, un elemento distractor, un ruido irrelevante. Está muy bien, estamos Volvemos, acostumbrados a los breakdowns. ¿cómo? En ¿Y el cómo que aula, no? quienes estamos en el aula ya sabemos. ¿Y cómo que no? Y entonces justamente entre tu amplio perfil, el amplio espectro de cosas que abarcás, está una de las principales es el ser profesora de las prácticas. Sí, exacto, exacto. Ya hace más de 14 años que estoy en el Science dictando práctica docente, una materia a la que adoro. Hace un ratito cuando hablábamos de pasiones, que me apasiona muchísimo. Estoy en práctica 3 y en práctica 4 acompañando a los alumnos de turno noche en tercero y de turno mañana en cuarto, en lo que es la parte de la teoría y práctica Ajá. obviamente de manera constante, y después tutorías de residencia particulares en las cuales tengo el placer de acompañarlos en su formación, espiando y trabajando en equipo, en ese trabajo con el aula, con el docente de curso y con el residente, que es maravilloso. Aprendo día a día, minuto a minuto con cada uno de mis alumnos muchísimo. Sí, sí, yo Eh, ahora, sí. Voy a desviar, justo y acá a veces para hablar de mí uso el principio o el final, pero ya que estamos hablando de prácticas, ahí déjame contarte una muy rápido, en el normal 4 donde hice yo mis prácticas con un séptimo grado. Había un chico, bueno, no, 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 no cabe dar detalles del caso ni demás, pero no, era un tema su atención. ¿Mm? El último día de clase me dice, Carlos, hoy es su último día, ¿verdad? Sí, le digo yo. Y bueno, después se recibe de maestro, ¿no? Y bueno, esa es la idea, preguntarle a la profesora de prácticas. Si ella lo decide, sí, pero es lo que me quedaba.
Dice, pero muy ser una seriedad llamativa y después se pone, después, aparte, como hacía siempre, que sin conexión aparente con la clase y haciendo algo. Y, entonces, y cuando me Ajá. despido, me entrega, esto es para usted un dibujo que me había hecho. Oh, qué Alguien lindo. que sí, viste que yo pensé que no me había registrado, ¿no? Pero a lo que vamos No con esto. conexión aparente. Qué interesante tu observación ahí. Sí, sí, es claro, porque uno nunca sabe qué hay detrás de la cara de inteligente que ponemos los alumnos cuando estamos en otra y nos ponemos así como si estuviéramos escuchando, o por ahí en una postura así de más incompresa que parece que estamos en otra y estamos siguiendo al detalle. Pero bien, estábamos volviendo a vos, porque ya no es la idea, no te traje para hablar de mí. No, me Ahí, encanta. volviendo, contame cómo es, porque es distinto de lo que tuve yo, como hay práctica 3 y práctica 4. Contame las Claro, diferencias entre una y otra. exactamente. En práctica 3 la residencia está orientada a lo que es primario, entonces Bien. trabajamos toda la parte teórica y obviamente que ellos también tienen, yo soy profe también a partir de este año de fundamentos con los alumnos de cuarto también, pero bueno, en todos los años tienen práctica y también fundamentos, que es esa apoyatura lógicamente de este bagaje teórico que también se trabaja en la práctica. Pero bueno, tercero está enfocado a todo lo que es primaria y cuarto está enfocado a todo lo que es secundaria y también, bueno, adultos, pero las Claro. residencias se hacen en Ahora, secundaria. claro, ahora sí, porque claro, en la formación, ahora cambió todo también en el Joaquín, pero ahora había una materia que es metodología y observación y otra es metodología y práctica, en aquellos lejanos años del dibujito de este chico. Claro, Eh, claro. La en, observación está siempre, la observación es fundamental. Sí, claro que también en la práctica también hay unas horas obligatorias Claro, de ellos primero observación. observan, más o menos para que te des una idea, en práctica 3 observan un mes, luego está el primer student teacher y el segundo, porque eso es pareja colaborativa en lo que es Bien, primaria. Y luego ya en bien, secundaria están solos, claro. Porque en primaria existe la pareja pedagógica y entonces pareja hacen pedagógica, una exacto. simulación de esa situación, ¿no? Valga la Exacto. rima. Y bien, y ya que te tenemos acá, también me gustaría saber cómo son los lineamientos actuales en una práctica. ¿Están orientados a un enfoque en particular o son eclécticas? ¿Cómo se recibe la idea propia del residente? Es súper interesante porque a través de los años, obviamente que uno se va enriqueciendo, nos vamos capacitando y todo lo que tiene que ver con cómo formamos a nuestros residentes en el profesorado Science tiene desde ya ese enfoque comunicativo. A ver, para resumírtelo, ellos lo que hacen es en función a un material que se les suele asignar, ¿no? Ellos en cuanto se les asigna un curso, la Bien, maestra del curso en general suele tener una unidad de un libro, que está ¿sí? siguiendo, claro. Exacto. En caso que no lo tenga, trabaja con material que recopila. La docente del curso es la que Bien, da la pauta de con qué material se va a trabajar. Y en función a ese material, lo que se busca es generar un proyecto, nosotros le llamamos Unit of Work, unidad didáctica, que sí. tenga siempre un objetivo que sea, nosotros le llamamos the highest communicative event in the unit, el evento comunicativo que tenga ese poder en el cual el alumno realmente pueda interactuar y Ujú. mediation, me salen los términos en inglés. Sí, eh, mediación, sí, sí, sí. Exacto, que sea, pensando en Bloomfield, ¿no? Siempre y cuando pueda pasar por los niveles y pensar en que sea algo creativo, que esté relacionado con sus intereses, pero también respetando aquello que el docente del curso presentó en su planificación en función a los contenidos que tiene que dictar. Entonces vamos en búsqueda de, como lo hablábamos hace un ratito, primero que observen ese curso y Bien. en función de las necesidades de esos alumnos, de esa docente del curso, del material
y de sus propias pasiones, experiencias y claro, propuestas, vamos en búsqueda de un gran proyecto. claro. Bien, bien. Importante que observar el curso para, para generar comunidad de alguna manera, evitar, Ah, porque, por ejemplo, o sea, si una mía de mis prácticas, pero bueno, me está volviendo, entonces, pues yo había puesto primero, empezaba hablando de mí, hablando de likes and dislikes, y por ejemplo, cosas música que a mí me gustaba, y puse Alberto Cortés, un cantante fallecido en el 2019 que a mí me encantaba. Y me encanta, sigue porque su obra sigue viva. Pero bueno, pues, pero para los chicos un nombre totalmente desconocido. Entonces, hablando con la tutora de prácticas, nos cambiamos, bueno, puse Arjona, puse, que no me gusta Arjona, pero alguien que conocieran los chicos. Eh, y, pero entonces, sí, buscar cosas que les digan algo a ellos, porque si no, eh, la sintonía no se genera. y siempre decimos, y bueno, y ahí un poco la cito a Romy Maracita, que una de Sí, las charlas que tienen para mirar, que es genial, que también trabajó con nosotros en el Science, y hablaba de este análisis del perfil emocional de los alumnos. Acá tengo mis notas, ¿no? bien, De despertar esa curiosidad y ese rapport. Si ese vínculo no está, que es fundamental en el minuto uno, vos recién hablabas, Pablo, de mi cantante favorito. Sí está bueno. Y está bueno también no mentir, pero por ahí uno puede decir, pero tengo un sobrino que escucha, y ya a veces claro, a los alumnos con simplemente nombrar esa no se me el TikTok, ocurrió. el Messi, son hookers, ¿no? Ahí como you Claro, hook student. Es interesante. Uno puede hacer un balance porque realmente la pasión se nota, un poco lo hablábamos antes, ¿no? Yo tengo que estar apasionado y sí, decir la verdad. claro, para ahí está claro. Creo que la pasión es sine qua non, pero ¿es, es suficiente? Porque, ¿vos crees que eh, necesariamente lo que le apasiona al profesor le va a apasionar al alumno? A mí lo que No, me han no. dicho, después hay- se me han, he aprendido a tener mis dudas al respecto. ¿M? Te contaba ahí fuera de grabación que una de las cosas que a mí me entusiasman es ver el idioma por dentro, desarmarlo como si fuera una máquina. Bueno, yo para la mecánica soy un negado, pero, pero bueno, no hay que decirlo así. La mecánica no es lo mío, tengo otros talentos, ¿no? Pero no precisamente ese. ¿No? Pero dentro del idioma, si desarmar, me encanta desarmarlo como si fuera una máquina, así verlo por dentro. Y cuando quise compartir eso con grupos de alumnos, pensando que de alguna manera se lo iba a contagiar, me encontré con que no era así, que tuve que cambiar y que esa sintonía no se generaba. Y entonces tuve que replantearme muchas cosas. O sea que no dar por sentado que lo que me apasiona a mí le va a apasionar a ellos. Exacto, exacto. Bueno, Laura Lewin, como dice, que uno enseñe no quiere decir que los alumnos aprendan. Eso es Ujú. fundamental. Uno tiene que considerar, bueno, muchas cosas de la Bueno, otra pata de la materia, fundamentos. claro, es un concepto muy anterior a ella, claro, pero sí, sí, Sí. pero Se la cito sí, porque es reciente su libro. claro. Eh, pero, Bien, pero es muy interesante ver también, dentro de, como te decía, la pata de lo que es fundamentos, decir, bueno, a mí me apasiona esto y hacer un discrete point analysis, pero hay que ver sí, cuán listos están en función a, obviamente, los procesos cognitivos que tienen que llevar adelante sus alumnos, porque también ahí es ese needs analysis, es analizar, o sea, a mis alumnos, poder observarlos, ver no solo su perfil emocional, sino cuál es su zone of proximal development, su zona de desarrollo claro, próximo, comprender si están listos para eso, ¿no? Me claro. sale. The weak Vygotsky a full, interpretation, claro. claro. Sí, sí, Eh, sí. entonces, también esas son otras cosas que a veces uno
si bien yo cuando hablaba de las pasiones, también me refería a esto de comentarles que nos gustan cosas diferentes. Sí, eh, bueno, y de a poco uno, pero lógicamente para llevarte otra vez a la planificación y a la modalidad de trabajo, siempre lo que buscamos es que el source of input, o sea, ese texto, lo llamo texto porque puede llegar a ser un artículo, puede llegar a ser una interacción un texto, ¿por telefónica, qué no? claro, digo texto para, pero bueno, Mm. primero que ese source of input, este input que le damos a los chicos tiene que ser o sea, cognitivamente correcto para esa etapa y además que sea algo que los enganche para poder leer. Y luego de eso, cuando llega el momento de la gramática, lo que buscamos, nosotros le llamamos en el focus stage, dentro de eso un análisis en el cual se extracta lenguaje de ese source of input que hemos leído, escuchado, y se analizan esos extractos en el contexto sería según long, focus on form, para después de a poco ir a un focus on forms, ¿sí? A través de las preguntas que generen noticing, Sí, ¿sí? por Que ejemplo, entonces generen ahí, mucha atención para que puedan identificar patrones y que sea una propia construcción. Ese es nuestro objetivo, claro, para resumírtelo lo que es la planificación. claro, mostrar entonces como si uno va a explicar, bueno, siempre doy el ejemplo del simple past, cambio, vas a explicar, por ejemplo, no me acuerdo el término que tú utilizaste, el highest, ¿no? La Highest situación, communicative event in the ay, unit. bien, claro, highest communicative event, pero tu objetivo es enseñarles el second conditional. Entonces, ¿cómo planteas? ¿Cómo empiezas? Que le das un texto, por ejemplo, contame una clase así con tu enfoque para explicar el second condition. Bueno, por ejemplo, si uno, o sea, si bien uno tiene, obviamente, que a partir de la currícula uno tiene ciertos contenidos que uno tiene que dar, Bien, la construcción de la unidad siempre pensamos en el contenido y aquello que les vamos a enseñar, que vamos a explorar. bien, A mí, si bien uno tiene ese contenido gramatical o léxico que tiene que trabajar, lo primero que sale a la hora de pensar en una unidad didáctica es esta final activity que tenga que ver con algo que ellos van a compartir y en los cuales van a crear, por ejemplo, hace poquito hicimos con los chicos de cuarto una secuencia en violencia de género. bien, Entonces analizamos el Me Too, por ejemplo, todo el movimiento del Me Too, escuchamos entrevistas, vimos todo lo que es street harassment, acoso callejero, vimos ejemplos y dentro de todo ese source of input estaba, por ejemplo, el second conditional. bien, Entonces, uno lo analiza a partir de, o sea, primero vas al contenido, por eso sí, focus, y después hago un focus on form, bien. y después voy a la estructura siempre a partir de preguntas efectivas en las cuales elicito y trato de que la construcción sea por parte del alumno, siempre. Claro, sí, que el alumno, claro, el que Y darle el algo como, elemento para que lo construya, para que lo descubra, exacto, y por lo ahí elabore. terminaron haciendo unos visuales que incluían, en este caso, oraciones utilizando el segundo condicional para generar conciencia Ujú. y dar charlas a veces a los alumnos más chicos. Es muy interesante eh, este tipo de enfoques. Después trabajamos también otra unidad, todo lo que es derechos humanos, analizamos la peli del mayordomo, eh, trabajamos racismo y bueno, hay un montón de contenidos ahí dentro, ahí se vio el present perfect, pero siempre esto viene, adelante viene el contenido y ese debate lindo que se va a dar dentro del aula. Claro, claro, el elemento lingüístico como algo necesario para, eh, para poder hablar de derechos humanos, Exacto. de violencia de género y La ESI, bueno, todo la esto S, que sí. nuestra inteligencia emocional. Yo para mí en las propuestas que presentan los residentes es súper importante este foco de lo que tiene que ver con el educational value, la Ujú. humanistic perspective. Viste, uno de los comentarios a veces veo educational values que están súper divinos y bueno, how is it that you are going to sprinkle the unit with this educational Claro, value? Porque si queda en que solo al final voy a decir we don't have to discriminate, no. ¿Qué tipo de input, sí, vas a
les vas a hacer leer a los alumnos, siempre les digo a la hora de diseñar, Claro, los pero chicos hoy perdón, en día tienen la posibilidad. perdón, you don't have to discriminate or you mustn't discriminate. No, definitely. Claro, Y la idea, y la claro. idea, Sí, sí. sí, sí, tal cual. Y, Y la idea bueno, leer, hacemos la lectura de la Declaración de los Derechos Humanos, entonces, bueno, siempre con evidencia. Y otra cosa interesante también por ahí para la práctica, para por ahí comentártelo como algo sí, bienvenido. interesante, es que tienen la posibilidad obviamente de diseñar, ¿sí? Para enriquecer la unidad que tienen asignada, su propio material. Entonces ahí los aliento mucho a que generen, eh, que utilicen géneros discursivos que sean auténticos, relacionados con algo que a los chicos les Sí, entusiasme, que usen Instagram posts, que claro, armen WhatsApp conversations, en la cual va sí. a estar obviamente el léxico y la estructura, pero en ese género discursivo que ya de por sí bueno, son actividades que no son cerebro antagónicas, para ponerlo en palabras. Otro tema, sí, sí, con eso hemos hablado también con Esther Vázquez y con Romina Maracita, a quien has nombrado. Eh, sí, para mí, dando mi opinión, claro, si bien me parece maravilloso, pero con dejarle eso al chico la libertad, por ahí puede traer algo que esté fuera de su alcance y no lo puede llevar a la frustración. Si trae Vos algo propio, que sea que quiere entender una entrevista a un actor o un texto auténtico, además puede ser Y muy obviamente difícil. volvemos a, yo tengo que haber observado a sus alumnos. Esto que te conté, por Claro, ejemplo, yo sí, hago en secundaria superior, sí, ¿sí? No es lo mismo hacer, es otro tipo de, o sea, el input que uno que les va a dar a los chicos, obviamente tiene que estar acorde claro, a lo que ellos pueden desde ya, claro, ¿sí? exacto, pero por eso digo, para el elegir eso, que traiga eso, por ejemplo, me ha pasado así con adultos que traer un reportaje a un actor, pero bueno, después de traerlo, bueno, yo diseñar, porque si no, como dicen los chicos, de una puede ser una No, terrible obviamente, esa frustración. adaptación, no, desde ya esa Buscar, sí, adaptación, sí, tenés que buscar hacer como vos usaste el término, el andamiaje. desde Pero ya claro, sí. y Y de digo, hecho, eh, seguimos el approach de David Noonan, que tenemos un sí, top-down reading, esa lectura primero con Eagle's View, en la cual identificamos género discursivo, bien, identificamos quiénes son aquellos involucrados, propósito comunicativo, y luego una segunda lectura, que es el bottom-up reading. Toda la propuesta está organizada, lógicamente, para llevarlos. Y después cuando llego a ese mismo, como te decía, focus stage, el análisis ya sea de léxico o de gramática, es extractado de este mismo source of input. Así que, y para cerrarte un lesson plan, para que te quede ahí cuadradito, siempre lo que en práctica hacemos es un opening en la cual conectamos lo que hicimos nosotros al comienzo de la charla, uno para bien, generar report, para establecer relación con la clase anterior, muchas veces una anécdota, que a veces ahí, por ejemplo, me ha pasado residentes que están trabajando con comida y bueno, y se vienen con las bolsas del supermercado para hacer la conexión, eso es dentro del opening y generar ese enganche con los alumnos para después pasar al estado nosotros le llamamos prep stage, donde activamos conocimientos previos que luego van a aparecer en ese source of input. Ahí utilizamos pizarrón, visuales, sí, diferentes modos de comunicación para después hacer la lectura top-down, bottom-up, e irnos idealmente a un análisis si se termina para hacer un cierre luego con alguna rutinita de pensamiento, algún juego en donde se recapitula. Ahí para bien, cerrarte lo que sería un lesson plan. perfecto, bien, 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 interesante. Eh, ya se nos va acercando el tiempo a la hora, prometí devolverte más o menos para esta hora. Eh, Antes de liberarte, mira, aprovecho tu presencia. Siempre ya hace casi 2 años,
My How Time Flies, casi 2 años, esto acá, Cecilia Sassone, que focaliza mucho en adultos, decía, traigo esa frase en distintas entrevistas. Ella decía así, el aprendizaje natural, varios conceptos que vos mencionaste, el andamiaje, comprehensible input, ¿no? Ese es bueno, ese es el enfoque natural, ¿no? Pero bueno, para contar cómo aprende naturalmente. Pero ella decía, no es lo mismo cómo aprende naturalmente un niño que cómo aprende naturalmente un adulto. Y entonces, y ahora yo, según tu expertísima mirada, ¿cómo aprende naturalmente un adolescente? Bueno, primero que todo, lo primero que hay que entender, ahí hago la apoyatura de neurociencia de Romy, Bien, esta corteza prefrontal que todavía está ahí en plena construcción. sí, Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que estas herramientas de gestión emocional que no están, entonces ahí uno tiene que prestar. Yo digo, me parece que para ir conectando absolutamente todo, en todo lo que estamos hablando, en la vida misma, ¿no? Para realmente llevarlo a la vida misma, la observación es clave, porque tampoco podemos generalizar absolutamente todo. Tenemos que entender qué les pasa a esos adolescentes que ese día tenemos enfrente en ese momento, ¿no? Con lo que le pasó con el profesor anterior, con lo que les va a pasar con el que venga. Yo pienso que es clave, clave nuestra observación. es más Sí, tenemos que vulnerable que el generalizar adulto en esto de eso. la corteza prefrontal, pero más Sí, allá de eso, es observarlos y tomar decisiones interactivas en función a lo que vemos. Yo no seguiría esta charla de la misma manera si vos ahora, por ejemplo, te pones a llorar. Y yo no voy a seguir. Y sí, porque no. Uno claro. tiene que ser receptivo a lo que pasa y tomar decisiones acorde. Y también te llevo otra vez a la realidad en este mundo de la inmediatez en el que todo ya, vos charlábamos de tu práctica y me decías, y Sí, tenerlo todo cronometrado. Yo les digo a mis residentes, fíjate, mirale las caras, ¿qué está pasando? ¿Qué les está pasando? Están aprendiendo, tenemos mucha información desde lo que es el lenguaje corporal, sus gestos, sí, sí. lo que dicen, lo que no dicen, así que me parece que eso Ah, lo es muy dijiste, te claro. iba a decir eso, escuchar lo que no te dice, y justo qué bueno que lo trajiste. Sí, 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 eso es esencial, yo diría que es más vulnerable, ¿no? Pregunto inocentemente, ¿m? Eh, más vulnerable por ahí que el niño y que el adulto, tal vez, a la fuera. Por ahí Y no tiene porque se ni espera la, más de ellos. claro, pues no tiene, disculpa, ni la temeridad del niño, ni la reflexión del adulto todavía. Y entonces ahí, al estar en formación, ese momento tan crítico, sí, sí, qué buena. Bueno, pues esto, conclusión a raíz de lo que me contaste, como te pregunté cómo aprendía naturalmente un adolescente y dentro de la imposibilidad de generalizar, porque bueno, Piaget mismo decía que no tomen tan al pie de la letra lo que yo digo, porque dependen de muchas cosas. El, Perfecto. claro, por ejemplo, el niño que ingresó prematuramente al mundo del trabajo se saltea la adolescencia, casi llega de la niñez a la adultez sin pasar por la adolescencia. Entonces, ahí Ah, por eso Piaget decía que él hizo sus 6 estudios basados en sus hijos, al observar a sus hijos. Pero decía, son conclusiones que yo saqué, pero pedía por favor que no lo tomaran al pie de la letra. ¿Mm? Y así que ya el placer de la charla para mí recién empieza, pero el reloj no opina lo mismo. Así que vos tenés que hacer tus cosas, pero antes de, antes de liberarte, ay, sí, yo te como, hablaría de un montón de co- cosas. sí, sí, y yo te preguntaría tantas, y bueno, justamente por eso se enlaza, como a toda la gente que invito.
te pido que con solemnidad, prometenos que vas a volver. Prometido. Pero acá prometido, a vos que estás del otro lado, te digo, te prometo, vamos a volver a invitar a Paula y vamos a seguir con tantas cosas que nos quedan pendientes y sin olvidar tantas cosas que en tan pocos minutos nos ha aportado. Bueno, Paula, desde ya muchas gracias por haber venido a charlar con nosotros, por haber enriquecido este espacio con tu presencia y será hasta cualquier momento. Ay, muchísimas gracias, un placer, un placer. Igualmente, Muchísimas gracias. el placer es nuestro y será un abrazo a la distancia. Bien, bien, quiere decir, como siempre, la gente que invitamos nos deja reflexionando y eso es muy bueno. Estoy seguro que ahora vas a ir a tu clase viendo las cosas de otra manera, vas a diseñar tu clase a la luz de aportes enriquecedores, como nos va a pasar a muchos. Bien, si opinas lo mismo, te hago el pedido de siempre, con la esperanza de no cansarte, pero siempre te digo, si te gustó este contenido, no nos prives de tu like, déjanos tu comentario acá en el video. Todo eso nos ayuda a llegar a cada vez más personas, que cada vez más colegas tengan la suerte de poder escuchar los aportes de Paula, de Romina Maracita, de Marta Harfuch, de Laura Renard y toda la hermosa gente que, que ha venido a charlar con nosotros. Sin más, vuelvo a darte las gracias